informe de la ONG Comunidad Mujer asegura que el desempeño de las niñas en las mediciones matemáticas estarían influenciadas por estereotipos, situación que señalan se debe combatir. Vamos a ampliar este tema. Estamos ya con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Qué tal, Alejandra? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hola, Alejandra. Bien, veíamos hace solamente algunas semanas o algunos días los resultados del CIMSE y nuevamente las diferencias entre mujer y hombre, especialmente en las pruebas matemáticas, eran bastante notorias, especialmente en octavo básico. ¿De qué manera se podría explicar esto? Y entremos al tiro al tema de los estereotipos. ¿Qué tanto autoconvencimiento hay de las propias mujeres respecto a que tenemos menos capacidades para desarrollar matemáticas u otros tipos de ciencia y que finalmente impiden que podamos desarrollarlo de manera más eficiente? Mira, en la misma resultados del CIMSE de este año, por primera vez se evaluaron la autopercepción que tienen las mujeres respecto a su rendimiento académico. Y ahí se ve que las mujeres, más que los hombres en Chile, se sienten con menos seguridad respecto a su rendimiento académico. Y hay estudios que se han elaborado a nivel internacional, por ejemplo en la OECD, que evidencian que los niños desde que son muy chicos se autoperciben de una determinada manera respecto a las materias que estudian. Y en este caso las niñas se autoperciben peor que los hombres en matemáticas, en su desempeño en las matemáticas, aun cuando en la realidad esto no sea así. Entonces, cuando uno mira las estadísticas y ve, por ejemplo, que en el caso de las pruebas estandarizadas de matemáticas, si uno ve todas las pruebas, no solo CIMSE, ve también la PISA, que es la prueba que se elabora o que se aplica de la OECD, tú ves que no todos los países, a pesar de que todos tienen los hombres más rendimiento en matemáticas, no todos los países tienen brecha de género, e incluso hay países que el rendimiento de las mujeres es mayor. Entonces, cuando tú ves eso, tú no puedes decir entonces que el problema es que las mujeres tienen o entran al sistema escolar con habilidades diferentes a las de los hombres. Y entonces ahí es cuando uno puede concluir que uno de los factores que puede estar determinando este rendimiento peor en matemáticas tiene que ver con estereotipos de género que se dan en todos los agentes socializadores de este orden de género, que es el colegio, es la familia Ya, vamos por partes. Nosotros esto lo hemos conversado, Alejandra, en otras oportunidades, hemos tenido largos diálogos, además no solamente en la entrevista, sino que fuera de esto, ha sido muy interesante. Yo creo que es bueno empezar a compartirlo. Yo creo que una de las cosas que tú me dijiste que más me ha hecho ruido, que más me ha hecho pensar hace algún tiempo, cuando conversamos precisamente de este punto, es cómo desde la propia familia, partamos por ahí, se pueden generar también estas diferencias. Y tú me ponías un ejemplo que me parecía muy gráfico, así como a los niños les pueden regalar Lego, juegos de magia, juegos de química. A las mujeres todavía les siguen regalando muñecas, tacitas y cosas por el estilo. Por lo tanto, ya desde la misma familia se hace una especie de segregación o se estereotipa y por lo tanto se le entregan elementos más de desarrollo, digamos, de creatividad, cognitivo, en fin, al hombre que a la mujer. Por lo tanto, eso tiene un impacto directo, ¿no? Efectivamente. Y lo que pasa es que estamos todos insertos en una cultura que es una cultura conservadora y es una cultura donde se naturalizan o se piensa que las mujeres van a ser mejor o están destinadas a ciertas habilidades y los hombres a otras. En este caso, el hombre es el proveedor, la mujer es la cuidadora, por lo tanto vamos a ir fomentando otras habilidades en las niñas que no son las habilidades duras y que son las que después se proyectan en el tiempo, en el trabajo, en los sectores más productivos. Entonces, esto de los juguetes es un tema, y es un tema que además se está trabajando mucho a nivel internacional. Incluso creo que Lego hoy día está sacando nuevos tipos de juguetes que fomentan en las mujeres la construcción, el tema de la ciencia. Es como tú atraes finalmente también a las mujeres al estudio de estas materias que son habitualmente más relacionadas con los niños. Ese es un tema. Claro, por lo tanto, llamado atención a los padres de no creer que son los hombres los que pueden hacer magia o química, sino que también lo pueden hacer las mujeres. Y al revés también. Y al revés también. El revés también. Sí, pero también hay, o sea, la familia es un agente socializador muy importante, pero también está el otro lado, que es el colegio, donde uno pasa incluso más horas del día que en la casa. Y ahí se ven, y hay estudios internacionales y evidencia internacional que demuestra que esos mismos estereotipos de género que todos traemos, porque es un tema que está a la base de nuestra cultura, también se reproducen en el aula. ¿Cómo?
¿Cómo? Por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, hay estudios que evidencian que en un curso, por ejemplo, mixto, donde siempre los hombres son más inquietos que las mujeres, y cuando los profesores tienen más problemas para controlar esa clase, en general todo se orienta a reforzar o positiva o negativamente a los hombres. En cambio, a las mujeres se las ignora más, se las escucha menos y se las refuerza ni positivo ni negativamente, mucho menos. Entonces, claro, eso no es una segregación explícita en términos de decir ustedes, las mujeres son pésimas para matemáticas, sino que es una cosa más sutil, pero que de todas maneras tiene claro, un porque impacto. en el fondo lo que dice la psicología es que interfiere mucho más en tu motivación, que te ignoren, a que te digan esto está bueno o esto está malo. Y en el fondo eso se produce en las aulas, se produce en el caso de las matemáticas también. Y después hay otros temas que tienen más que ver con los textos escolares, por ejemplo. Allá vamos a ir a eso, pero es que me quiero un paso atrás, porque esto me parece interesante, que lleva a los profesores a considerar que las mujeres podrían tener menos habilidades para desarrollar matemáticas que los hombres. Entonces, es casi profecía autocumplida. Si ellas piensan eso, le enseñan menos y terminan sabiendo menos, eventualmente. Entonces, ¿qué pasa con los profesores que tienden a creer eso? ¿Por qué? Es por lo mismo, porque en el fondo cuando tú no haces consciente cuáles son tus sesgos de género, tú los reproduces inconscientemente y eso pasa en todos los planos de la vida. Entonces cuando tú estás frente a una aula de clase donde ya tienes o puedes tener la creencia de que hay que fomentarle más las habilidades duras, científicas y matemáticas a los hombres, ya vas generando y reproduciendo esos sesgos de género. Yo no digo que hoy día sea transversal a todas las aulas en Chile, pero probablemente es lo que más se reproduce. Alejandra, pero ¿cuánto puede haber de autoconvencimiento o de percepción y cuánto de realidad en términos de las habilidades? Porque también hay muchos estudios que dicen, bueno, las mujeres tienen mayor facilidad para ciertos temas, ciertas materias, por un tema cerebral, ¿no? Los hombres tienen mayor capacidad de abstracción y es por eso que ciertos tipos de matemáticas les resultan un poco más fáciles. ¿Cuánto hay de una cosa y cuánto hay de otra? ¿O solamente tiene que ver con un tema de percepción? Yo creo que tiene que ver con un tema de sesgo y de percepción. O sea, las habilidades, es cierto que los hombres puedan tener menos habilidad en el lenguaje que las mujeres. Eso incluso también se ve en estas pruebas estandarizadas donde la brecha a favor de las mujeres es cierto y existe. Pero también cuando llegamos a la PSU nos damos cuenta que esa diferencia en lenguaje ya no existe. O sea, se reproduce en el colegio y al llegar al ámbito de la prueba de selección para la universidad ese sesgo ya no está. Nosotros no podemos pensar que por estas mismas diferencias que tú mencionas, las mujeres realmente tengan peores capacidades para las matemáticas, para la abstracción, para nada. O sea, aquí hay que pensar que si los hombres y las mujeres y los niños entran al sistema escolar con habilidades equivalentes, hay algo que estamos haciendo y reproduciendo en el sistema escolar que nos hace que finalmente se vayan abriendo las brechas a favor de los hombres en matemáticas de una manera que en Chile es totalmente significativa, digamos. O sea, somos el país con más brecha de género en matemáticas de la OCDE. ¿Y eso se ha hecho consciente a nivel de profesores? ¿Es un tema que se discuta o Mira, yo creo que, o sea, frente a toda la cantidad de problemas que hay hoy día en la educación, yo creo que estamos todavía en la primera discusión, que es la discusión de la desigualdad y de las diferencias en el ámbito de socioeconómico entre la educación pública y la educación privada, la educación subvencionada, pero este tema es un poquito más, está más al trasfondo de todo y es una desigualdad que podríamos llamar la otra desigualdad de la educación y que evidentemente es un tema que hay que ver, que hay que tomar conciencia y hay que abordarlo a largo plazo. O sea, cuando tú tienes sistemáticamente una prueba estandarizada como el CIMSE que te está arrojando año a año una diferencia tan grande entre hombres y mujeres en las matemáticas. Y ahí también hay que hacer una corrección independientemente de lo que ocurra a nivel socioeconómico, sino que también de género. Pero tú decías hace un rato textos escolares. Si es posible poner un ejemplo de cómo los textos escolares también pueden hacer esta, digamos, discriminación o esta diferencia entre hombres y mujeres. Mira, hay un estudio reciente que hizo el BID que analizó 15 textos escolares que son los que entrega el Ministerio de Educación a la educación pública y subvencionada, que son en todas las materias importantes, lenguaje, ciencias, historia y matemáticas. Y si bien en los procesos de licitación hoy día el tema del no sesgo o no discriminación de género está puesto como una de las bases para poder presentarse en estas licitaciones de los textos, finalmente hoy día sí se encuentran sesgos de género, probablemente de una manera menos evidente. Por ejemplo,
hay mucho más personajes protagónicos, hombres que mujeres, transversalmente en los textos escolares. Las mujeres están mucho más asociadas a trabajos domésticos que a sectores productivos, ¿ya? Hay muchos menos modelos de rol de mujeres. Si tú estás hablando, por ejemplo, de una profesión como la astronomía, se menciona muchísimas más veces en los textos ejemplos de hombres astrónomos que mujeres astrónomas. Entonces, finalmente, en este caso, las diferencias y las brechas están en la base de lo que se estudia. Y en los ejercicios, perdón, la construcción de los ejercicios que vienen en esos textos, ¿también se nota algún sesgo, digamos, de inclinación hacia lo masculino? Es decir, en los ejercicios, me refiero a esos ejercicios que tienen texto, no solamente numérico, que dice 4 autos con no sé qué. Claro, eso es un tema recurrente que siempre se habla cuando analizamos este tema. O sea, los ejemplos que están más relacionados con el fútbol, más relacionados con los autos, cuando de repente uno podría usar un ejemplo numérico que fuera mucho más neutro, como para hablar, por ejemplo, de orquestas, de orquestas de música, claro, que es menos machista en ese sentido. Y finalmente, esta es una discusión que yo la he escuchado también en el caso de cómo se construye la PSU, o sea, cuánto tú puedes hacer en el diseño de una prueba para que esa prueba tenga ejemplos o tenga formas de planteamiento que sean amigables tanto para hombres y para mujeres. Alejandra, ¿y qué consecuencias va teniendo esto ya a niveles de educación superior y principalmente en el ámbito laboral? Porque siempre nos centramos en las diferencias que existen, todavía la discriminación que existe hacia la mujer en el mundo laboral. ¿Esto de qué manera va repercutiendo lo que estamos viendo en términos de la enseñanza ya a nivel de edad mayor? Mira, hay expertos, por ejemplo, Alejandra Misala, que es de la Chile, que ha escrito harto sobre este tema y una de las cosas que dice es que los malos rendimientos en matemáticas son un predictor después de los ingresos laborales en el mercado laboral. Y lo que uno ve es que se va produciendo una autoselección y una segmentación en cuanto a las decisiones que toman los jóvenes y las jóvenes respecto a qué van a estudiar. Entonces, ¿qué encontramos? Si nosotros miramos el mapa de las carreras en Chile, vemos que las mujeres están mayoritariamente concentradas en carreras que son las menos productivas, las menos pagadas del mercado y también las que se consideran una extensión de este rol de cuidado. Perfecto. Educadoras en el área de la salud, enfermeras, psicólogas, kinesiólogas, etcétera. Claro, porque las carreras vinculadas al mundo matemático son además las mayores pagadas, es cosa de ver las ingenierías, las diferencias que hay en número de hombres y mujeres abismantes. Y en el fondo, hoy día, uno de los grandes problemas que tenemos para poder solucionar la participación laboral de la mujer, las brechas, por ejemplo, de ingresos, de salario, tienen que ver con esta segmentación. Una segmentación que nos concentra en sectores menos productivos y peores pagados, pero también que nos impide de alguna manera poder también ir accediendo en la pirámide ocupacional. O sea, también vemos que esa segmentación es vertical, o sea, las mujeres están menos presentes en las gerencias generales, menos presentes en los directorios de empresas. O sea, en el fondo, un problema que parte de la educación hoy día de alguna manera se intensifica cuando empezamos a analizar el mercado laboral y decimos, bueno, ¿cómo solucionamos estas desventajas a las mujeres? Entonces, una cosa es abordar, como ya se los he contado muchas veces, los temas que tienen que ver con la protección de la maternidad y este costo que la mujer carga exclusivamente en ese tema, pero otro tema muy importante es este. Viene desde mucho antes. Viene desde mucho antes y por eso es tan importante que en la reforma educacional el tema de género esté presente y se aborde con todos los actores sociales. O sea, los profesores son muy importantes, pero no solo los profesores. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenos días.